Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Tengo que felicitarlos porque ya están acá en lo que es el curso online especializado en la reparación de iPhone. Mi nombre es Jonathan Peña. Quiero de verdad presentarme ante todos ustedes. Ya algunos los conozco, otros son bienvenidos, son personas nuevas que se unen a nuestra gran comunidad de adictos GSM. El día de hoy vamos a ver la primera clase que básicamente es la introducción a lo que es el mundo de la electrónica. Quiero hacerles una introducción general sobre qué es lo que vamos a ver durante todo este curso, qué es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy y además quiero explicarles un poco cómo es el funcionamiento de la plataforma. Es muy sencillo. Una vez que ustedes ya se registran o quedan registrados, donde se asignaron su clave, perfectamente en la parte superior hay dos opciones que les permite iniciar sesión y cerrar sesión. Ambas opciones son las que les van a permitir a usted poder ingresar a su perfil, colocar su nombre, su apellido, su dirección, colocar su fotografía en el perfil y saber a qué cursos ustedes se han matriculado. Específicamente tenemos disponible hasta el momento un solo curso que es la especialización de iPhone, que es el curso que tú vas a ver desde tu laboratorio, desde tu casa, en el país donde te encuentres. Es muy sencillo. Inicia sesión, luego que inicia sesión puedes irte a tu perfil y dentro de tu perfil puedes ver cursos. En la opción cursos puedes darle clic al curso especializado en iPhone y posteriormente te va a abrir donde está todo lo que es el temario del curso online y vamos a empezar desde la clase 1.1 que es la que están viendo en este momento. Recuerden que el curso, la capacitación son los días miércoles y los días sábados a las 7 de la noche hora de Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros grabamos un material o hacemos una transmisión en vivo para la capacitación en línea, ustedes tienen que estar a las 7 de la noche hora de Bogotá. A los que se encuentran en otros países tienen que calcular las horas de diferencia con respecto a la ciudad de Bogotá. Una vez que hagan esto, van a poder ver cada una de las clases en tiempo correcto. Si alguno de ustedes por cualquier razón o por cualquier motivo no pueden estar a la hora específica indicada en la clase, no te preocupes. Por esa misma razón tienes un nombre de usuario y tienes una clave que te permitirá ingresar en tu cuenta, iniciar sesión en tu cuenta para que puedas ver cada una de las clases que nosotros tenemos preparadas para ti. Así que no hay ningún inconveniente si no pueden estar a la hora específica, si tienen que de alguna manera entrar en otro horario, pues sencillamente ya con el hecho de que ustedes ingresen la hora o el día que ustedes quieran, van a poder tener acceso a cada una de las clases que vayamos publicando los días miércoles y sábado en el horario comprendido entre 7 y 10 de la noche, hora de Bogotá. Ya esto aclarado, básicamente me toca ahora explicarle lo que vamos a ver durante todo el curso. Vamos a empezar, compañeros y compañeras, con lo que es la electrónica. Una introducción a la electrónica, vamos a ver todo lo que son las magnitudes, vamos a aprender sobre lo que es la tensión, la corriente, la potencia, cuáles son sus diferencias, cuáles son los prefijos que se utilizan. Esa va a ser la clase del día de hoy. Luego vamos a ir avanzando a lo que es el reconocimiento de semiconductores. Luego vamos a empezar a entender cuál es la simbología, vamos a empezar a analizar esquemáticos, planos. La intención de esta capacitación es que ustedes aprendan perfectamente bien. Ese es mi objetivo. Y para uno poder dominar un área, necesitas aprender todo de manera bien detallada. Comprendo que hay muchas personas que a lo mejor les gusta la práctica, ver el proceso, ver cómo hacerlo. Pero para eso tenemos una gran plataforma como lo es YouTube, donde podemos copiar y ver lo que otros hacen sin tener conciencia. Mi objetivo es que acá tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, que aprendamos a solucionar fallas y problemas analizando esquemáticos, analizando los circuitos electrónicos, entendiendo lo que está sucediendo dentro de un dispositivo móvil, entendiendo el circuito, el funcionamiento. Ese es mi objetivo principal y por esa razón tengo que darles los fundamentos teóricos de la electrónica. Porque si no tenemos conocimiento en la electrónica, no tenemos fundamento de nada. Sencillamente no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Si vamos a cambiar un componente o un semiconductor, sencillamente lo estamos cambiando por imitación. Muchos técnicos que se dedican al tema de la telefonía móvil siempre basaron su experiencia en eso, ¿no?
en tratar de imitar lo que veíamos en la internet o tratar de imitar lo que veíamos en YouTube o en cualquier otro canal de información digital. En esta oportunidad quiero que ustedes entiendan que esto es un curso para aprender de verdad, para aprender a analizar, entender funcionamientos, procesos, protocolos de diagnóstico, para así dar una resolución a una falla de manera efectiva. Entonces, dejando esto claro, quiero que entiendas a los que son más avanzados, que a lo mejor tienen un conocimiento más avanzado, que debo, por razones generales, por la gran comunidad que tenemos en este momento en línea, debo empezar desde lo básico hasta ir hasta lo avanzado, ¿ok? Por lo tanto, tengo que dar los fundamentos de la electrónica para así a los compañeros que a lo mejor no tienen tanto conocimiento o tienen un gran conocimiento y una experiencia, pero no conocen los fundamentos teóricos que les permite tener conciencia, pues debo aclarar cada uno de los puntos. Es por esa la razón en que esta capacitación se ha dividido por módulos y donde vamos a ver objetivos. El día de hoy nos toca el objetivo 1.1. Bien, ahora sí, voy a presentarme más formalmente, a hablar un poco sobre mi biografía personal. Mi nombre es Jonathan Peña, yo soy venezolano, actualmente radico en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia. He querido de alguna manera revolucionar el tema de la formación en línea. Hemos visto que hay muchos instructores muy buenos, gente muy calificada que está dando capacitaciones en muchísimas partes del mundo, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que muchos de los compañeros no pueden trasladarse, no pueden dejar el espacio de trabajo, no pueden dejar el laboratorio, están en otros estudios, tienen otras responsabilidades y la intención es que ustedes puedan capacitarse a su ritmo, a su nivel. Si yo subo una clase, ustedes no la comprendieron, sencillamente echaron para atrás y volvieron a ver la clase hasta comprenderla y avanzar, ¿ok? Entonces, básicamente, mi intención con todo este proyecto y toda esta iniciativa que tengo, que básicamente está creciendo como una organización, como una fundación, una gran comunidad mundial, donde ya tenemos miles de personas que nos siguen, básicamente lo que queremos o pretendemos, o yo pretendo con mi equipo, es formar técnicos en cualquier parte del mundo, ¿bien? Y por eso quise crear de alguna manera alguna forma diferente de formación, una manera diferente de que ustedes se puedan formar online, y por esa razón he decidido revolucionar el tema de la formación en el área de la reparación de dispositivos móviles, poniéndole a disposición las nuevas tecnologías, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Entonces, básicamente, esa es parte de mi iniciativa, para que conozcan un poco sobre mi experiencia personal. Yo tengo alrededor de 15 años trabajando con dispositivos móviles. Desde el 2003 vengo reparando dispositivos móviles, celulares, tablets, computadoras, ¿sí? Esto me ha permitido tener la experiencia del funcionamiento, de la arquitectura, de cómo funciona un dispositivo móvil, ¿sí? Comparándolo con las tecnologías anteriores como BlackBerry, como Nokia, con las tecnologías actuales como lo que son las series de equipos Samsung, iPhone o Motorola, ¿sí? Entonces, esa experiencia de alguna manera la he combinado con lo que es mi formación académica. Yo soy ingeniero en el área electrónica, anteriormente trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y me dedicaba a fabricar transmisores de FM, pero eso me permitió aprender muchas otras habilidades, ¿sí? Como lo que es la programación, lo que es el diseño, lo que es la estructuración. Trabajé mucho tiempo en el área de operaciones de una empresa de telecomunicaciones y bueno, eso me permitió combinar al momento de yo emprender, porque esto es un emprendimiento, al momento de yo emprender me permitió combinar lo que era mi conocimiento en el área de la telefonía con, digamos, el conocimiento adquirido en el área laboral, y esto me ha permitido presentarles el día de hoy una serie de cursos que vamos a realizar. Este es el primero de muchas capacitaciones que vienen. Así que, pues nada, de verdad que muchísimas gracias por estar allí. Yo sé que muchos de ustedes hicieron un esfuerzo enorme para que pudieran ver estas clases, y yo personalmente voy a tratar de que cada una de estas clases sea del máximo provecho para que puedan llevar bienestar a su familia. Así que empezamos el día de hoy. Gracias. Vamos a empezar a hablar de lo que son las magnitudes. Vamos a trabajar con pizarra, ¿ok? Método tradicional de enseñanza, porque me interesa que vayamos avanzando de manera eficiente. Vamos a hablar de las magnitudes, ¿ok? Las magnitudes
se basan o se fundamentan en lo que nosotros conocemos como tensión. Tensión. Conocemos como corriente. Y conocemos como resistencia. Estas son las magnitudes. Así se conocen. La tensión, la corriente y la resistencia. Cada una de ellas manejan elementos distintos y funcionan de una manera distinta, que todas juntas generan una serie de procesos que conforman un circuito electrónico. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a tratar de hablarles de la manera general para ir desmenuzando poco a poco y entendiendo a qué vamos a hacer referencia. Tensión es igual a lo que ustedes conocen como voltaje. ¿Ok? Lo que conocen como voltaje o expresado como vol. ¿Sí? Que así sería como en inglés. Corriente es lo que nosotros conocemos como ampere o amperios. ¿Ok? ¿Sí? Y se puede expresar como AMP o así expresaríamos amplificador también. Vamos a expresarlo como una A. ¿Ok? Como una A. Y vol lo podemos expresar como una V. Bien. Resistencia. ¿Qué es lo que medimos en resistencia? Ohmios, ¿verdad? ¿Ok? O lo podemos expresar con el símbolo de omega. ¿De acuerdo? Entonces, tensión es voltaje, es lo que medimos. Lo que medimos con el multímetro es voltaje o voltios. ¿Ok? Voltios. Eso es lo que estamos midiendo. Vamos a corregir acá y vamos a poner voltios. Así sería la expresión correcta. ¿De acuerdo? Entonces, tensión, ¿qué medimos en tensión? Voltios. Y lo expresamos con una V de vaca. Bien. Corriente, ¿qué medimos en corriente? Amperios. ¿Ok? Y lo expresamos con una A. Resistencias, ¿qué medimos en resistencias? Ohmios. Y lo expresamos con el símbolo de omega. ¿Ok? Quiero que vayamos entendiendo las magnitudes para que con esto, que es base o fundamento base de la electrónica, podamos comprender los circuitos como tal. En la tensión, hablamos de que la tensión es una fuerza electromotriz. ¿Ok? Que la tensión es una fuerza electromotriz. Eso es la tensión. Que la corriente son electrones. Que la corriente son electrones. Y la resistencia es la magnitud que se opone al paso ¿de qué? De la corriente. Se opone al paso de la corriente. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos que la tensión es la fuerza electromotriz. ¿Ok? Que al momento de medirla, la medimos en voltios y su expresión simbólica es una V. La corriente son los amperios, que su expresión simbólica es una A. Y estas son electrones, ¿de acuerdo? La corriente son electrones. Ya les voy a hacer un dibujo bien gráfico para que puedan entender esto sin problema. Y la resistencia, ¿qué medimos en resistencia? Ohmios, ¿ok?
o impedancia. Ya vamos a hablar de la impedancia de corriente alterna, pero para no confundirnos, resistencia medimos ohmios y su símbolo es el símbolo de omega. Bien. ¿Y qué hace la resistencia? Se opone al paso de la corriente. Al paso de la corriente. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental que nosotros lo entendamos detalladamente, porque con esto vamos a trabajar durante todo el curso. Durante todo el curso. ¿Ok? Si quieren, vayan tomando nota para que vayan teniendo también sus apuntes. Recuerden que cuando nosotros tomamos nota en una capacitación, reforzamos el aprendizaje. Técnica de aprendizaje. Tomar nota. Es necesario, fundamental. Tomar nota de cada una de las clases que vemos. ¿Ok? Ojo, quiero de antemano a todos los compañeros que están en línea en este momento que no es necesario que si de repente ven el video y no comprendieron, echen hacia atrás, vuélvanlo a ver y tomen nota, ¿ok? Para que refuercen el aprendizaje. Bien, ahora también quiero comentarles que cada una de las clases que ustedes vean pueden ampliar la información. Investiguen, busquen por sus medios. Yo les voy a dar los elementos concretos para que ustedes dominen la electrónica y aprendan la reparación de dispositivos móviles y se especialicen en iPhone. El que repara un dispositivo iPhone tiene la capacidad técnica de reparar cualquier otro equipo de cualquier otra marca. Bien, así que tomen nota, chicos. Ahora bien, ya que tenemos esto claro, yo les voy a hacer les voy a dibujar de alguna manera a qué estamos haciendo referencia de todo esto. Bien, vamos a imaginar que aquí hay una tubería. ¿Ok? Que aquí hay una tubería así. Vamos a imaginar que esto es una tubería. ¿Ok? Y que por esa tubería imaginemos que puede pasar algún líquido, agua. Por ahí pasa el agua. ¿Ok? Entonces, quiero que se imaginen que el agua son electrones. ¿Okay? Vamos a hacer aquí un electrón con una E adentro. Electrón con una E adentro. Electrón con una E adentro. Electrón. 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 Los electrones no es más que la corriente. ¿Okay? Lo que nosotros hablamos de amperios. No, estos son tantos amperios. Okay, bueno. Los amperios es igual a corriente y la corriente son electrones. ¿Okay? Los electrones intentando atravesar una tubería. Vamos a suponer que la tubería la conocemos como conductor. Como conductor. Esa es la tubería. La tubería es el conductor, es por donde se desplazan los electrones. ¿Ok? En este caso, ¿qué es un conductor? Puede ser el cobre, puede ser el aluminio, puede ser también el bronce, como puede ser la plata. Cada uno de esos elementos o de esos metales tiene un mayor nivel de conducción. ¿Okay? Dependiendo del tipo de metal, puede tener más o menos nivel de conductividad. ¿Ok? O sea, se pueden desplazar los electrones de manera mucho más fácil o no. Este cuadro lo pueden conseguir en la internet. Busquen materiales conductores y tipos de conductores. ¿Ok? Una vez que consigan materiales conductores y tipos de conductores, va a ser muy fácil entender cuál de estos materiales o de estos metales es mejor conductor
para los electrones en sí, o una señal, ¿de acuerdo? Igual, quiero que entiendan que los electrones van a pasar a través de un conductor. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que aquí tenemos a una personita, ¿ok? Que la vamos a llamar resistencia. ¿Ok? Esta personita está atando acá, está apretando aquí el conductor para no dejar pasar los electrones. ¿Ok? Esta personita, a la cual conocemos como resistencia. Bien, ahí está intentando como atar el conductor para no dejar pasar los electrones. Ese es el fenómeno que genera la resistencia. Bien, los electrones vienen siendo la corriente. La corriente son los electrones. Son cada uno de estos círculos que tienen una E adentro. ¿Ok? Los electrones están intentando pasar. Pero hay una personita acá que vamos a llamar voltaje o tensión. Voltaje o tensión, ¿ok? Que está empujando los electrones. Los está empujando, ¿ok? Para que ingresen al conductor y puedan pasar hasta el otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tensión, ¿ok?, es la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. O la fuerza de empuje. La fuerza de empuje que está empujando a los electrones para que atraviese el conductor. El conductor es el tubo, es la tubería. Es el tubo de cobre, de aluminio, de plata, por donde va a atravesar los electrones. Y la resistencia es la que está oponiéndose al paso de la corriente, que son los electrones. Ahí está. Entonces tenemos una personita que se opone al paso de los electrones, una personita que es la que genera la fuerza de empuje electromotriz para que puedan avanzar los electrones hacia el otro lugar. Bien, esto es un ejemplo gráfico que quiero que entiendan para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de resistencia. Resistencia es el elemento que se opone al paso de la corriente, o es la magnitud que se opone al paso de la corriente. Y su expresión simbólica es en ohmios, omega. ¿Ok? Tensión es el voltaje, la fuerza electromotriz que empuja los electrones, y su expresión simbólica es V. Corriente son los electrones que fluyen a través del conductor, y su expresión simbólica es una A. ¿Ok? Corriente o amperios. Corriente en sí es el elemento que fluye. Amperios es lo que estamos midiendo con el multímetro, es la medición, la escala de medida de amperes. Bien, entonces si vamos a medir una resistencia, lo vamos a colocar en la escala de ohmios. Si vamos a medir una tensión, lo vamos a colocar en la escala de voltaje. ¿Ok? Y si vamos a medir una corriente, lo colocamos en la escala de amperaje. Entonces, A es igual a corriente, V es igual a tensión y omega es igual a resistencia. ¿Sí? Estamos tratando de darle entendimiento a todo esto. Y el conductor es el tubo, que puede ser de cobre, aluminio, bronce, plata y otros elementos más. ¿Ok? Y otros elementos más. Tomen nota de esta imagen, para así yo poder hacerles otro dibujo para ver si podemos ir entendiendo mucho mejor. Es muy sencillo. Vamos a ir conociendo a detalle cada uno de los elementos o cómo estos elementos, estas magnitudes, se conforman en un circuito electrónico. Ese ejemplo se los voy a dar, ¿bien? Para que puedan conocer a detalle cómo todos estos elementos se componen en un circuito electrónico. Bien, espero que ya hayan tomado nota. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer otro dibujo
para ir explicando de manera mucho más eficiente este fundamento teórico que es sumamente importante para todos y para que podamos entender a detalle. Supongamos que tenemos otra tubería, ¿ok? Otra tubería, pero esta tubería ahora tiene una especie de grifo acá, ¿ok? Y tiene, ustedes ya deben haber tenido esto en su casa. Esto es un grifo, ¿bien? Por ese grifo circulan, en vez de circular agua, vamos a poner que circulan electrones, ¿ok? Los electrones, que son estas E que les estoy señalando aquí, ¿qué es? La corriente. Bien, que se expresa simbólicamente en A, porque para medir la corriente se mide en amperios. Bien, tenemos aquí el grifo, la llave, que la llave funciona como resistencia. Si en vez de que estos fueran electrones, fuera agua, al yo cerrar la llave, se está oponiendo al paso del agua. Entonces, la llave funciona como resistencia, se opone al paso de los electrones. ¿Ok? Entonces, la resistencia se expresa simbólicamente con el símbolo de omega. Y para medirla, estamos midiendo es ohmios. ¿Bien? Esto es para ubicarnos en el momento en que vayamos a utilizar instrumentación, sepamos que cuando vamos a medir una resistencia, en qué escala debemos colocarla. ¿Ok? Y aquí vamos a tener, bien, lo que es la salida, la potencia de salida del agua. De aquí a aquí, este elemento se conoce como fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Bien, entonces, como se conoce como fuerza electromotriz, entonces esto lo podemos medir en voltios. O lo que vamos a medir es voltaje. Y su expresión es en V. Para ubicarlo o para hacer la escala de medida en el multímetro. Bien. Entonces, lo que nosotros vemos de aquí a aquí, estos elementos que vemos de aquí a aquí, es la fuerza electromotriz. Es la misma fuerza de empuje que tienen los electrones. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como voltios o voltaje. ¿Ok? Es lo que nosotros medimos de alguna manera con el multímetro. Bien, entonces, esto es necesario o es importante que lo entiendan y sepan diferenciar entre un elemento y otro, porque los elementos diferenciadores son los que nos van a permitir entender un circuito electrónico y entender un circuito electrónico con fundamento, ¿no? Bueno, por aquí pasa una corriente, bien, que tiene esta tensión y esa tensión entonces me permite calcular a través de algo que se conoce como ley de Ohm una resistencia en un área específica. ¿Ok? Importante que tomen nota de investigación. ¿Qué es ley de omega? Ohms. ¿Ok? Fundamental. Que investiguen qué es ley de Ohms. ¿Por qué? Porque con la ley de Ohm vamos a trabajar estos elementos. ¿Bien? Y vamos a comprender cómo yo, teniendo, por ejemplo, el voltaje y el amperaje o los amperios de un circuito y la señal de voltaje de un circuito, puedo saber la resistencia faltante en un área específica. O, teniendo el valor resistivo y la tensión, que en este caso es el voltaje, bien, estamos hablando de lo mismo, tensión, que es fuerza electromotriz, al tener estos dos elementos puedo saber qué corriente circula por determinado circuito. ¿Ok? ¿Qué amperios voy a medir? Puedo determinarlo. ¿Utilizando qué? La ley de Ohm. Bien. Entonces, es
fundamental que esto lo aprendamos y lo entendamos de manera clara y objetiva. Si quieres, tomen nota, ¿ok? Tomen nota para que puedan entender mucho más. Vuelvo y les repito, cuando tomamos nota, reforzamos las habilidades de aprendizaje. Por favor, esto no me lo crean a mí, también investiguenlo. Bien, ahora ya que entendemos esto con mayor claridad, quiero que sepan que existen materiales conductores y materiales no conductores y materiales semiconductores, ¿ok? Aparte de ley de Ohm, es importante que investiguen tipos de materiales conductores y no conductores. Bien, que investiguen tipos de materiales conductores y no conductores. O sea, los tipos de materiales que conducen energía y los tipos de materiales que no conducen energía, que no conducen corriente, que por su composición se consideran materiales aislantes, ¿ok? Más bien, que pueden aislarse de la corriente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un dispositivo móvil, vamos a ver que la placa, donde están los componentes electrónicos, se comunican entre unas líneas, ¿ok? Se comunican entre unas líneas. Las líneas en que se comunican los componentes semiconductores, digamos que son materiales conductores, las líneas, ¿ok? Y la placa de fibra es un material no conductor. Bien, entonces es importante que sepan diferenciar entre materiales conductores y no conductores. ¿Para qué? Para que cuando vean una placa electrónica sepan que la placa donde van montados los componentes no es conductora, pero las líneas que son de cobre y que tienen una máscara de pintura antisoldante sí es conductora. Que a lo mejor la máscara de pintura la convierte en aislante esa pista para protegerla, pero si la raspan van a ver que en el fondo hay cobre y el cobre es un material conductor, ¿ok? Entonces es importante que conozcan y asimilen esto. ¿Por qué? Porque existe entre esto y esto como un punto medio, ¿ok? Que son los semiconductores, ¿ok? Entonces, los semiconductores básicamente estamos hablando de componentes que pueden ser controlados electrónicamente, componentes electrónicos que pueden ser controlados. Bien, un circuito integrado que está a base de silicio tiene una composición específica para ser un semiconductor. Bien, entonces ese circuito integrado se considera un semiconductor y está entre la categoría de semiconductores, o sea, entre conductores y no conductores. ¿Por qué? Porque este elemento, esta propiedad, puede ser controlada electrónicamente, ¿ok? Ahora bien, ustedes pueden igualmente, de alguna forma, ampliar esta información, porque la idea mía de esta capacitación es que ustedes tengan conciencia de las cosas y traten de no saltarse las clases, porque inclusive los que están más avanzados, esta información les puede servir para reforzar algún elemento que a lo mejor no conozcan y que yo les pueda aportar desde esta clase, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hablar de la ley de Ohm. Vamos a hablar de la ley de Ohm. Rapidito para entenderlo, ¿ok? La ley de Ohm, ustedes la van a investigar, pero van a encontrar en la ley de Ohm que es una fórmula matemática que les permite despejar ¿ok? Les permite despejar un circuito electrónico. Bien, por ejemplo, si en un circuito electrónico yo quiero saber cuál es la corriente, la intensidad que circula por un circuito electrónico, intensidad es igual a corriente, ¿ok?
para que no se confundan en el término, porque a lo mejor van a ver una I y van a ver que se expresa como intensidad, estamos hablando de corriente. Por lo tanto, estamos hablando de los famosos electrones que empujan la fuerza electromotriz, que es el voltaje. ¿Ok? Entonces, yo en un circuito quiero despejar la intensidad, la corriente. Yo agarro entonces y digo que corriente o intensidad es igual a V sobre R. Esto es una expresión matemática. Matemática y fácil de comprender. Bien, si yo quiero despejar intensidad o corriente, sencillamente tapo la I y voy a ver aquí la división, que intensidad es igual a V sobre R. ¿Ok? Suponiendo que yo quiero despejar la tensión, que en este caso es la V de voltaje. Entonces yo puedo colocar acá que V es igual a R por I. R, un puntito, por I. Ahí tengo la expresión matemática. ¿Ok? A los que a lo mejor no manejan mucho la matemática y puede que esto se le complique, no se preocupe. Sencillamente investigue y verá que no es complicado. Yo quiero despejar tensión en un circuito, tapo la V, utilizo la ley de Ohm y multiplico R por I. Y el resultado de este cálculo me va a decir cuál es el voltaje en un circuito. ¿Ok? O puedo también despejar la resistencia. ¿Ok? Quiero despejar la resistencia. ¿Qué hago yo? Utilizo R es igual, aquí tengo la expresión, si quiero despejar resistencia, tapo la R, entonces es igual a V sobre I. Ahí está la expresión. Bien, entonces, cada uno de estos elementos que yo quiero despejar me sirven para qué. Muchos van a decir, oye, pero ¿qué voy a hacer yo aprendiendo ley de Ohm para reparar un dispositivo móvil? Ya vamos para allá. Fíjense lo siguiente, imaginemos que tenemos un circuito. Tenemos aquí una fuente positiva y negativa, una fuente DC. Que esa fuente va conectada a una resistencia. ¿Ok? Al yo colocar una fuente DC a una resistencia, este elemento me va a generar acá un consumo. ¿Ok? Al yo conectar una resistencia se va a generar en la fuente un consumo de energía. ¿Qué está consumiendo? Una corriente. Una corriente. Bien. Obviamente los electrones van a salir del punto positivo, van a ir a la resistencia y aquí se va a crear una tensión al pasar por la resistencia y va a perseguir a el polo negativo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los polos diferentes se atraen. Entonces el positivo va a buscar el polo negativo. ¿De acuerdo? Esto ocurre por un principio físico. ¿De acuerdo? Si tratamos de estudiar un poquitico el átomo, podemos conocer que el átomo tiene un neutrón, ¿ok? Un protón, y entre el protón y el neutrón, ¿ok?, une la carga positiva entre una y otra. Suponiendo que esto sea protón, y este sea el núcleo de un gran átomo. ¿Ok? El núcleo de un gran átomo. Los electrones son los que tenemos en la parte exterior del átomo. ¿Ok? Son los electrones. Y la ciencia general de la electrónica se centra en que los dos electrones, o mejor dicho, los electrones que están en las dos capas exteriores del átomo, son los que se desprenden hacia otro átomo. Vamos a dibujar aquí otro átomo. ¿Ok? Se desprenden hacia otro átomo. Bien, esto es física. Entonces, el electrón de las dos capas posteriores de este átomo se desprende, ¿ok?, hacia otro átomo, buscando ¿qué? Cargas positivas. Bien, buscando cargas positivas. Se desprende a través de qué? A través de un conductor. Bien.
Inclusive, si en este átomo hubiera una bobina, se pudiera desprender ese electrón a través de electromagnetismo. Pero eso ya es otra ciencia, eso lo podemos hablar luego, ¿no? Lo que quiero es que básicamente entiendan por qué ocurre este fenómeno, que sale el electrón de aquí, ¿ok? Y busca de un átomo a otro, ¿ok? De un átomo a otro. Entonces, para esto entenderlo, básicamente podemos ampliarlo en la red, pero quiero que comprendan que al yo poner una fuente conectada a una resistencia, voy a crear una corriente, ¿bien? Y estos elementos nosotros los podemos descifrar claramente implementando la ley de Ohm, ¿ok? Ya vamos a analizar circuitos. Si quieres tomen nota para que vayamos avanzando poco a poco. Ahora bien, déjame borrar acá. Bien, vamos a calcular un circuito básico utilizando la ley de Ohm. Tenemos una fuente de poder, positivo o negativo, DC, ¿ok? Y esta la conectamos a una resistencia. Aquí se genera un consumo, que es una corriente que circula a través de esas líneas, circula, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que quiero saber cuál es la resistencia de ese circuito, suponiendo que tengo dos datos. ¿Cuáles dos datos tengo? Por ejemplo, puedo tener que es 1 ampere el que circula por esa línea y que estos son 5 voltios, ¿ok? 5 voltios DC. Vamos a suponer. Pero yo quiero saber cuál es la resistencia, ¿ok? Entonces, aquí voy a necesitar apoyo. Ubícate ahí una calculadora para hacer esto lo más rápido posible, ¿bien? Si no, si son cifras, digamos 500 miliamperes por 5.2 volts, utilicen una calculadora, no se den mala vida, eso no los hace menor o peor que nadie, ¿ok? ¿Qué hacemos nosotros? Queremos despejar resistencia, entonces aquí vemos que tapamos aquí, resistencia R es igual a V entre I. ¿Qué hago yo? Tengo dos datos. ¿Cuáles son los datos? 5 voltios y los divido entre 1. ¿Ok? Así de sencillo. Hago la división. 5 entre 1. ¿Ok? Esto vendría siendo, la expresión sería R es igual a 5 entre 1. ¿Ok? Me quiero descifrar R. V entre I. V entre I. 5 entre 1. 5 entre 1. ¿Ok? Y entonces voy a tener como expresión que es 5. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Sí? Me imagino que están entendiendo. Ahora, vamos a calcular, vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero ahora vamos a calcular la corriente. Vamos a borrar aquí, para que vean lo genial que es utilizar. Vamos a suponer que aquí tengo una resistencia que es de 380 ohmios. ¿Ok? 380 ohmios. Y tengo 5 voltios y quiero saber qué corriente pasa por esa línea. Entonces, voy a mi tabla, que ya la expresé aquí, de video, y quiero calcular la intensidad. Esto es I, corriente. Tapo la I y me dice que intensidad I es igual a V sobre R. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago la expresión? I es igual a 5, ¿ok? 5 sobre 380.
380 ohms. ¿Ok? Entonces, estaríamos hablando de que el resultado de este cálculo sería algo como 0.13. No, 0.13. ¿Ok? Ese sería el resultado. Entonces esto nos indica cuál sería el valor, o mejor dicho, la corriente que estaría pasando por esta línea con esta resistencia de este valor. ¿Ok? ¿Se entiende? Es muy sencillo. Ahora, vamos a hacer el cálculo despejando voltaje. Y aquí despejamos corriente. Vamos a hacer el mismo cálculo despejando voltaje. Estos son simplemente ejemplos que ustedes perfectamente pueden aprender para saber cuáles son los valores con que estamos trabajando en un circuito electrónico. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos corriente, tenemos 500 miliamperes en corriente y tenemos una resistencia de 100 ohmios. ¿Ok? Y no sabemos cuál es el voltaje. Entonces, sencillo, ¿qué hacemos nosotros? Quiero despejar voltaje, V es igual a R por I. ¿Ok? V es igual a R por I. Entonces, tengo los valores. Digo que V es igual a 500 por 100. Por 100. ¿Ok? Así de sencillo. Por lo tanto, nos dice que es ¿cuánto? 50 voltios. 50 voltios. No, 5 voltios. Así. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. ¿Bien? Para eso nos sirve a nosotros la ley de Omega, para calcular los circuitos electrónicos y saber cuáles son, de alguna manera, la tensión, o saber y despejar cuál es la resistencia. O sea, imagínense que ustedes tienen un dispositivo móvil, y aquí es donde viene la utilidad de esta fórmula. Ojo, esto lo pueden ampliar muchísimo investigando en la red. Hay mucha información sobre esto, pero mi deber es aclararlo. Ustedes pueden, de alguna manera, imagínense que en un área específica se perdió una resistencia y no saben de qué valor es esa resistencia. Se abrió, no tienen el esquemático, no tienen el plano. Con ustedes tener el dato de la señal, la tensión que pasa por allí y la corriente que pasa por allí, ya ustedes pueden tener el dato del componente resistivo o el valor en ohmios de esa resistencia. ¿Implementando qué? Implementando la ley de Ohm. ¿Ok? Así de sencillo. No necesitan ser técnicos ni ingenieros de la NASA para comprender esto. ¿Ok? Es una forma muy sencilla de comprender y que quiero que de alguna manera puedan dominarlo sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bien. Ahora fíjense. Ya tenemos conocimiento de qué es la ley de Ohm, cómo podemos aplicarla. ¿Ok? Traten de verificar si no tienen un cálculo matemático muy preciso, pues perfectamente ustedes pueden agarrar la calculadora y tratar de entender a claridad todo esto. Bien, haciendo un repaso general, entonces decimos que las magnitudes son tensión, para medirla estamos midiendo es volt o voltios. ¿Ok? Es lo que estamos midiendo al medir tensión. Tenemos intensidad, ¿ok? Que estamos midiendo es
amperios. Intensidad también podemos llamarlo como corriente. ¿Ok? Y tenemos resistencia. Resistencia. ¿Ok? Que lo que estamos midiendo en la resistencia es ohmios. ¿Ok? Eso es lo que estamos midiendo en la resistencia. Simbólicamente, vamos a colocarle aquí su símbolo. Símbolo. En todos los diagramas y en todos los esquemáticos electrónicos a nivel internacional van a encontrar que voltios o tensión se expresa con una V, ¿ok? Que es lo que vamos a medir con el multímetro. Intensidad o amperios, que es lo que vamos a medir, se expresa con una A, que es lo que estamos midiendo. Al medir amperios estamos midiendo intensidad o corriente, ¿ok? Y resistencias, que estamos midiendo es ohmios, ¿ok? Esas son sus estructuras simbólicas. Ahora, hay un elemento adicional, que también es una magnitud sumamente importante, que es lo que se conoce como watts. Watts, o erróneamente creo que esto se ha expresado por allí como vatios. ¿Ok? Vatios. Y básicamente lo que estamos midiendo aquí es potencia. ¿Ok? Potencia. Y su expresión es con una W, con una W. ¿Ok? Así se expresa simbólicamente a nivel internacional. Entonces, haciendo un repaso general de lo que ya les he explicado hasta ahora, ¿ok? Podemos decir que la tensión es la fuerza electromotriz, la fuerza de empuje, ¿ok? Fuerza electromotriz. Es la que empuja la tensión, empuja a los electrones, ¿ok? A los electrones. La fuerza electromotriz empuja a los electrones, los empuja. Y la resistencia se opone al paso de esos electrones, ¿ok? Se opone al paso de esos electrones. Vamos a dibujárselo así. ¿Okay? Mientras esta lo empuja, esta se opone, la resistencia. ¿Bien? Y los vatios, punto bien importante, es la potencia. ¿Okay? La potencia. La potencia, por ejemplo, cuando hablamos de una señal de radiofrecuencia, una señal de RF, esa señal de RF, su salida, se expresa en vatios. 1 vatio, 2 vatios, 3 vatios. Por ejemplo, una planta de audio, un amplificador de audio, su señal de salida se expresa en vatios. Esa es su potencia. ¿Ok? Ahora, ¿el vatio cómo se calcula? Ya vamos para allá. Es importante que sepan también sobre esta magnitud porque vamos a ver también vatios. Y el vatios es una expresión tan sencilla como una multiplicación entre lo que es la tensión y la corriente. ¿Ok? La tensión y la corriente, o la tensión y la intensidad. La multiplicación de estos dos elementos les da la potencia. ¿Ok? La potencia de salida de cualquier circuito electrónico amplificador de potencia. ¿Ok? Vamos a ver en este curso sobre amplificadores. Vamos a conocer qué es un amplificador de potencia, qué es un amplificador de RF, vamos a entender cómo funciona. ¿Ok? Pero para ir hacia allá primero tenemos que comprender cosas tan básicas como estas, o elementos tan básicos como estos. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos a hablar de vatios. Vamos a hablar aquí. Los vatios, W, es igual a V por I. ¿Ok?
matemáticamente expresado. O sea, quiere decir que si yo tengo 5 voltios y los multiplico por 1 ampere, eso es igual a 5. ¿Ok? Pero si yo tengo 5 voltios y los multiplico por 2 amperes, eso es igual a 10. ¿A 10 qué? A 10 vatios. ¿Ok? Entonces, los watts o los vatios es el resultado de una multiplicación entre el voltaje y la corriente, o entre la tensión y la intensidad. Estamos hablando de lo mismo. Imagínense que yo aquí tengo un circuito amplificador. Vamos a expresarlo así. Así. AMP, amplificador. Así se abrevia amplificador. Y a ese circuito le entran 12 voltios DC. ¿Ok? Con una corriente de 5 amperios. ¿Ok? Le entran a este circuito. Su alimentación. Estamos hablando aquí que esto es VCC. VCC significa voltaje de corriente continua. ¿Ok? Se suponiendo que le están ingresando a ese circuito amplificador este voltaje y esta corriente. La salida, suponiendo que esto sea un amplificador de audio, vamos a poner audio. Y esta es una entrada. Aquí está la entrada de audio, in, y aquí está la salida de audio, out. ¿Ok? In, out, y alimentación. Y este es el amplificador. Entonces entra una señal de audio por acá y sale una señal de audio por acá. La señal de audio entra así y aquí sale así. La potencia de salida de este amplificador la calculamos en función a la corriente de consumo de este amplificador y la tensión aplicada. Si este amplificador está consumiendo, por ejemplo, 3 amperes, estoy aplicando 5, pero está consumiendo 3 amperes a una tensión de 12 voltios, ¿ok? 3 amperes por una tensión de 12 voltios, yo sencillamente voy a hacer allí que una multiplicación, ¿ok? ¿Qué agarro yo? 3 por 12. O sea, la expresión es tan sencilla como entender cuál es la tensión aplicada, la corriente consumida en el amplificador para saber los watts de salida que representa, ¿ok? Entonces estaríamos hablando de que si son 12 voltios, ¿ok? Por 3 amperes, estaríamos hablando de 36 watts, ¿ok? De salida. Esta viene siendo su potencia, ¿ok? Esta viene siendo la potencia. Eso es watts. Eso es watts. O vatios. ¿Bien? Para que en algún momento, cuando ustedes vean sobre las magnitudes y vean una expresión en W, sepan de qué estamos hablando. Esto es simplemente un ejemplo. Pero un ejemplo para que vayamos entendiendo poco a poco a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de voltaje, de amperaje, de resistencia y de vatios o de watts. ¿Ok? Ahora bien, vamos con los prefijos métricos. Esta es la parte más interesante. Prefijos métricos. Y aquí dejamos claro las magnitudes. No quiero profundizar mucho sobre este tema porque sé que hay en la red mucha información. Yo sencillamente quiero despertarles el sentido investigativo y que ustedes mismos por sus propios medios puedan aprender investigando también. ¿Okay? No solamente lo que yo les doy acá, sino investigando también. Prefijos. Prefijos métricos. ¿Ok? ¿Qué son los prefijos métricos? Los prefijos métricos es lo que nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos sobre los niveles de las escalas que hemos visto hasta ahorita. O sea, hasta ahorita hemos visto voltios o voltaje, hemos visto amperios,
que es corriente, hemos visto resistencias, hemos visto watts, ¿ok? Entonces, para esos elementos existen prefijos métricos que nos permiten saber en qué escala de medida yo puedo utilizar de repente un multímetro, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos como base el voltio, ¿ok? Voltio, vamos a conocer los prefijos métricos de voltio. Voltio representa la base, o sea, el valor de medida por unidad, ¿ok? Por unidad. Bien, vamos a suponer que representa 0, el voltio, o sea, es su unidad. 10 voltios, 1 voltio, pero por debajo de 1 voltio, o sea, de 0 hacia abajo, ¿cómo puedo yo saber qué escala voy a utilizar? Vamos a empezar entonces. Está el voltio y más abajo existe el mili, ¿ok? El milivoltio, ¿ok? Ahí tenemos una escala de medida y se expresa simbólicamente como una M minúscula y una V mayúscula, milivoltios, ¿ok? Así. Después de milivoltio viene algo que se conoce como pico, ¿ok? Pico voltio, ¿ok? Picovoltio, ¿bien? Y lo podemos expresar como una P minúscula con una V mayúscula, ¿bien? Picovoltio, estos son prefijos, ¿sí? Nano, voltio, y lo podemos expresar con una NV, ¿ok? Nano, voltio, pico, voltio, milivoltio, voltio. Voltio es la unidad, ¿ok? Es como cuando hablamos de milímetros, centímetros, metros y kilómetros. Estamos hablando de lo mismo. O sea, imagínense aquí que voltios es metros. ¿Ok? Esto es una escala de medida en cuanto a distancias, ¿no? Esto en cuanto a la tensión, pero es para que más o menos tenga una referencia. Metros, centímetros, milímetros, y bueno, aquí en nano, no sé, ¿cuál sería la medida menor a milímetro? Un nanómetro. Nanómetros para medir medidas muy pequeñas. No sé, pero debe estar relacionado algo con nano. ¿Ok? Debe estar relacionado algo con nano. Bien. Entonces, fíjense acá. Esto es como para tener un ejemplo general. ¿Sí? Ahora bien, estas escalas, por ejemplo, picovoltios y nanovoltios, no las podemos medir en un multímetro. En un multímetro no se puede. No se puede medir. ¿Ok? No se puede medir en un multímetro. No sé si existe algún multímetro con alguna tecnología especial que yo desconozca que pueda medir estos valores de voltaje, ¿ok? En nanovoltios y en picovoltios. Pero son medidas muy pequeñas en cuanto a la fuerza electromotriz. Serían medidas extremadamente pequeñas, ¿ok? Entonces, por ahí me están diciendo que sí, que la unidad de medida sería nanómetro, ¿ok? Sería la unidad de medida. Entonces quiere decir que tiene referencia con nano, para aclarar eso. Ahora,
estos valores no se pueden medir con un multímetro, pero los milivoltios sí. De aquí para arriba, sí los podemos medir con un multímetro. ¿Ok? Pero yo les coloco los prefijos de esta manera para que sepan cuáles son las distintas escalas. Ojo, matemáticamente esto también tiene un sentido. Ya se lo voy a explicar. ¿Ok? Ya les voy a explicar el sentido. Pero primero déjenme explicarle esta parte. De voltios, que viene siendo la unidad, ¿ok? Viene siendo la unidad. Hacia arriba también hay kilo. ¿Ok? Kilo. ¿Kilo qué? Kilovoltios. Kilovoltios, ¿ok? Hacia arriba. Sería una K con una V. Kilovoltios. Así lo expresaríamos. También se puede medir con el multímetro. De ahí para arriba. Ah, vendría otra más, que sería mega. Megavoltio. ¿Ok? Una M mayúscula con una V. Megavoltio. Entonces, ¿cuáles son los prefijos? Estos son prefijos y estos son prefijos. ¿Ok? ¿Prefijos a qué? Al voltio. Mil y pico nano está por debajo de voltios. Kilo y mega está por encima de voltios. ¿Ok? Entonces, esto tiene una expresión matemática. Ya se la voy a explicar. Pero vamos a poner este mismo ejemplo para el amperaje. Porque también lo hay. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, aquí en este ejemplo que les di. Metros, kilo, kilómetros. Kilómetros. En mega no sé, megómetros. Megaómetros. No sé, pero básicamente sí sé que estos son escalas de medida en cuanto a distancias, ¿no? Longitudes, podemos calcular aquí, pero tensiones podemos evaluarlas acá, ¿ok? Para que vayamos entendiendo. Vamos a poner este mismo ejemplo. No se puede medir con multímetro. No sé si existe alguna herramienta que pueda medir esos valores, pero es importante que manejen los prefijos, que investiguen prefijos métricos, ¿ok? Es importante que investiguen los prefijos métricos. Si quieres vayan tomando nota allí para saber cómo es la cosa. Bien, ahora fíjense esto. Voy a compartirles esta tabla que guardé para aquí, para ustedes, para que tomen nota de ella, porque pueden tenerla allí guardada y así se van ubicando. Y bueno, también se lo pueden aprender de memoria. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos en cuanto a valores, digamos, sería así, matemáticos, 10 a la menos 1, estamos hablando de que es, ya vamos a escribírselo aquí, 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3,
Tenemos 10 a la menos 6. Menos 6. Tenemos 10 a la menos 9. ¿Ok? Tenemos entonces que esto sería igual así. Esto sería igual así. Y bueno, no, yo se los voy a colocar simbólicamente porque así no lo van a entender. Esto no es muy difícil, solamente tenemos que darle la comprensión correcta. Simbólicamente lo expresamos así, así. Este sería 10 a la menos 3, sería la minúscula. Aquí estaríamos hablando de micro. De micro. 10 a la menos 9 sería nano. Y 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 sería pico. ¿Ok? Pico, nano, micro, mili. Estas serían, digamos, las unidades. Sí, las unidades. Es a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 6. Esto es hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. De lo que le estaba explicando ahorita. Pero también tenemos, por decirte 10 a la 1. 10 a la 1. ¿Ok? Tenemos 10 a la 2. Tenemos 10 a la 3. ¿Ok? Tenemos 10 a la 6. ¿Ok? 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a las 3, 10 a las 6. Hacia arriba. Esos son valores hacia arriba. O sea, para que se entienda el ejemplo, aquí no estamos hablando más que de pico, nano, micro. Micro se expresa simbólicamente así. ¿Ok? Micro, mili, que son los que trabajamos ahorita. ¿Ok? Con estos trabajamos ahorita, con estos que están aquí. Y con estos son los que vamos a trabajar casi que en todo lo que veamos de electrónica. ¿Ok? Con estos. Bien. Pero por ejemplo tenemos 10 a la menos 3, que esto viene siendo kilo. ¿Ok? Esto viene siendo kilo. Kilo. Y este viene siendo mega. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces, con estos son los que vamos a trabajar. Bien. Trabajaríamos con mili, micro, nano y pico, kilo y mega. Serían los prefijos métricos con los que vamos a trabajar. Porque existen muchísimos otros más. Por eso me busqué la tabla para especificarle matemáticamente cuáles eran de manera específica. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Pico, nano, micro, mili. 10 a la menos 3 kilo. A la menos 3 no. 10 a la 3 kilo. 10 a la 6 mega. ¿Ok? Hacia arriba. Bien. Entonces, es importante que manejemos, digamos, los prefijos métricos. Yo aún no me los aprendo del todo. Por eso siempre busco una tablita. ¿Ok? Eso no te hace más ni menos. Ojo. El que no te sepas la tabla no quiere decir que no te la seas más o menos técnico, no. Al contrario, puedes tener tu documentación, tu bitácora y ver cuáles son los prefijos métricos con los que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y entenderlos. Si quieres tomar nota. Bien. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo.
Otro ejemplo sería algo así. Vamos a, por ejemplo, amperios. Amperios, ¿ok? Amperios. Esto vendría siendo la unidad. ¿Sí? Poniendo más o menos otro ejemplo para que entiendan. Entonces, utilizamos el primer prefijo métrico hacia abajo. Mili, ampere. Miliampere. ¿Ok? Lo expresamos simbólicamente como mili, una M minúscula y una A mayúscula. ¿Ok? Miliampere. ¿De acuerdo? Tenemos micro. ¿Ok? Micro ampere. Lo expresamos con el símbolo de micro y una A. ¿Ok? Microampere. Mili, microampere. Habíamos hablado de los otros valores que son mucho más abajo. Micro, pico, ampere. ¿Okay? Una P minúscula aquí. Pico ampere. ¿Ok? Para expresarlo simbólicamente. Y nano. ¿Ok? Para expresarlo simbólicamente. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que entiendan con esto es que, ojo, a lo mejor va a haber alguien que me va a decir, pero los valores como pico y nano en amperios no los hay. No, sí los hay. Solo que no hay instrumentos que puedan medirlos. Por lo menos yo no conozco un instrumento que pueda medirlo. ¿Ok? Hay un instrumento con el que vamos a medir resistencias muy bajas, que se conoce como 6C, valores resistivos muy bajos. ¿Ok? Pero no existe una herramienta que pueda medir estos valores. Ahora, eso no quiere decir que estos prefijos no existan. Sí existen. Bien. De hecho, teóricamente los puedes analizar. Pero en la práctica vamos a trabajar de microampere hacia arriba. ¿Ok? A diferencia de los capacitores. ¿Ok? Los capacitores sí vamos a trabajar con los prefijos en pico y nano. Cuando hablemos de capacitores vamos a ver cómo estos prefijos cogen vida. Pico nano, pico faradio, nanofaradio, ¿ok? O faradio. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de capacitores, ¿ok? Entonces, ojo con esto, yo solamente le estoy colocando esto acá para que de alguna manera ustedes tengan, digamos, un conocimiento más amplio. Pero vamos a trabajar con esto y con lo que viene hacia arriba. Bien, que sería kilo ampere. Se expresa como una KA, kiloampere. ¿Ok? Y megaampere, que se expresa como una MA. Si nosotros analizamos los prefijos métricos con los valores matemáticos que yo les mostré ahorita, antes de darle este ejemplo, van a ver que esto concuerda. O sea, estas escalas o estos prefijos métricos concuerdan con los valores que le di. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. ¿Okay? De aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba. ¿Okay? Siempre de la unidad hacia arriba representan valores mayores, de la unidad hacia abajo representa desde la unidad hacia abajo, o sea, desde un ampere hacia abajo. Podemos entonces encontrar todos estos valores. ¿Ok? Eso mismo lo podemos aplicar con los ohmios, las resistencias, o HM. ¿Ok? Entonces, en vez de que sea miliampere, es miliohms. ¿Ok? Así. Miliohms. Bien. Y su simbología cambia. Sería una M minúscula
con, así, con el símbolo de omega. Micro, así. ¿Ok? Micro ohms. Podemos expresarlo de esa manera. Micro ohms, miliohms. ¿Ok? ¿De acuerdo? Igualmente hacia arriba. Esto no cambia. O sea, podemos ver una K con el símbolo de o una M mayúscula con el símbolo de omega. Y en vez de que sea ampere, es ohms. ¿Ok? Así de sencillo. Para ohms. ¿En el caso de qué? De resistencias. ¿Bien? En caso de resistencia. ¿De acuerdo? Ahí lo podemos entender desde que ohms es la unidad. ¿Ok? Un ohms. De un ohms hacia abajo, el multímetro no puede medir. O sea, puede medir miliohms. ¿Ok? Pero si nosotros vamos a hacer una medición con un multímetro, necesitamos una herramienta como lo que se conoce como 6C o medición a 4 puntas para medir estos valores de ohmios hacia abajo. ¿Ok? De ohms hacia abajo. Porque el multímetro solamente puede medir un ohms. De un ohms hacia arriba. Por eso es que cuando midimos una resistencia, podemos encontrar una resistencia que sea de 100K. De 1K, por ejemplo. Que eso es igual a 1000 ohmios. Pero el multímetro no me puede decir, por decirte, 100 miliohms. No puede. Entonces utilizamos ahí mediciones con técnicas a 4 puntas. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto se va a ir poniendo interesante. Lo que quiero es que entiendan, ahorita nos enfoquemos en los prefijos métricos para que sepamos cuando hablamos de kilo, mega, ohmio, micro, nano. ¿Ok? Ahora, este último ejemplo sobre los prefijos métricos es lo que les va a dar comprensión a absolutamente todo lo que les voy a mostrar ahora mismo. ¿Ok? Sobre los prefijos métricos. Fíjense acá. Vamos a poner este ejemplo tan sencillo para que podamos entender. Conciencia. Un metro es igual a, vamos de mil en mil, ¿verdad? Vamos a ponérselo en el ejemplo de voltios. De voltios. 1000, para no salirnos del tema del metro, del voltio, de lo que estamos viendo. 1000 voltios, ¿ok? Vamos a explicárselo así. 1000 volts, ¿ok? Es igual a 1 kilovoltio, ¿ok? A un kV. Esto es un prefijo métrico. Prefijo kilo representa la K y la V es voltio. ¿Ok? Así. Entonces, 1000 voltios es igual a 1 kilovoltio. ¿Ok? 1000 voltios es igual a 1 kilovoltio. Así hacemos la conversión. Pero también podemos hacer una conversión como, por ejemplo, 1000 kilovoltios, ¿ok? Kilovolt es igual a 1 megavoltio, ¿ok? Fíjense aquí cómo estamos ocupando ya los prefijos métricos. Para eso nos sirven los prefijos, para hacer las expresiones más cortas, ¿ok? Para expresar esto mucho más corto, ¿bien? ¿Sí? Podemos, por ejemplo, si nos fijamos aquí tenemos el prefijo mega
y el prefijo y voltio, perdón. Prefijo mega y voltio. ¿Ok? Este mega es un prefijo. ¿Ok? Prefijo. Y este es otro prefijo. Esto es para que se entienda. Fíjense cómo ya estamos utilizando los prefijos. De voltios hacia arriba, que nos van a ayudar a resumir al momento de que nosotros vayamos a hacer un planteamiento o a escribir un valor. No tenemos que escribir, por ejemplo, en el caso de 1 kilovoltio, ¿ok? Poner como lo hemos puesto acá, 1000 voltios, sino que ponemos 1 kV. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya sabemos que 1 kV es igual a 1000 voltios. Entonces eso nos va a ayudar a entender y a comprender de alguna manera cómo podemos implementar los prefijos sobre la unidad. ¿Cuál es la unidad? Aquí estamos hablando de voltios. Si estamos hablando de voltios sobre los prefijos, ¿cuál es la unidad? El voltio. ¿Ok? Esto viene siendo la unidad. Y estos valores van de la unidad hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. ¿Sí? Ahora vamos a verlo de voltios hacia abajo. ¿Ok? Por ejemplo, de voltios hacia abajo. Vamos a borrar aquí. Bueno, tomen nota ahí. Para que puedan entender. Bien. Ahora fíjense, vamos a ver estos mismos prefijos, pero hacia abajo. Ojo, esto ustedes lo pueden conseguir en una calculadora pública en la red. ¿Ok? Esto ustedes buscan conversiones de qué? Se llama la calculadora de potenciales. Se llama, ya les voy a decir cómo pueden buscar una calculadora sobre esto. Calculadora para convertir potenciales eléctricos. ¿Ok? Eso la pueden buscar. Calculadora para convertir potenciales eléctricos. ¿Ok? Potenciales eléctricos. Ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. 1 voltio. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerlo así. 1000 mili, fíjense aquí, prefijo B. 1000 milivoltios es igual a 1 voltio. ¿Ok? 1000 milivoltios es igual a 1 voltio. 1000 microvolts es igual a 1 milivolt. ¿Ok? Fíjense, aquí están los potenciales. ¿Cómo lo estoy expresando? Fíjense, micro es igual a 1 mili.
Bien. Ahora fíjense acá. Min a un voltio, ya eso lo expresamos. Estos son los prefijos hacia abajo. Hacia abajo. ¿Ok? Aquí. Esto vendría siendo el prefijo y este es el voltaje. Prefijo, voltaje. Prefijo, voltaje. ¿Sí? Vamos a poner la tabla completa. 1000 voltios es igual a 1 kilovoltio. ¿Ok? Y 1000 kilovoltios es igual a 1 megavoltio. Si vemos aquí, esto es prefijo. Si vemos aquí, esto es prefijo. Si vemos aquí, esto es prefijo. Para esto es que es útil los prefijos, para expresar los valores de manera resumida y no colocarlo así, o así, o así, o así. ¿Ok? Lo expresamos de una manera menor. Ahora, este mismo ejemplo solo lo tenemos que transformar a corriente, por ejemplo. Ya no estamos viendo el ejemplo sobre voltios, sino sobre corriente. ¿Ok? Sobre corriente. Y cambiamos la expresión. Sencillamente quitamos la B. Quitamos la B. Quitamos la B aquí. La B aquí. La B aquí. Y aquí. Y entonces empezamos a poner A en todas partes. A. 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 Y A. ¿Ok? Estos mismos cálculos los podemos utilizar para ohmios. ¿Ok? Estos cálculos de ver los potenciales eléctricos los podemos utilizar para watts. ¿Ok? En ambos casos, sin problema. Cada uno lo podemos implementar para conocer detalladamente o para entender cómo implementar los prefijos métricos en cualquiera de los casos. ¿Ok? Ahora, esto es muy fácil de entenderlo. Solo tenemos que concentrarnos lo suficiente para ir comprendiendo de alguna manera todo lo que yo les estoy explicando en esta capacitación. ¿Ok? La intención de esto es que ustedes puedan no solamente comprenderlo, sino aplicarlo y entenderlo al momento de que ustedes vayan a utilizar un multímetro, vayan a hacer una medición, ya aprendamos a utilizar el osciloscopio, sepamos en qué escala nos vamos a colocar nosotros. ¿Ok? Los prefijos métricos y las magnitudes son sumamente importantes. Ojo, esto que estamos viendo acá, no me lo crean a mí, también ustedes lo pueden investigar, ¿bien? Y ampliar la información. Hay muchas cosas que son complementarias, que a lo mejor yo en esta capacitación no se las voy a decir para no profundizar tanto en mucha teoría, sino en elementos que podamos digerir y comprender lo más fácil posible, porque mi objetivo en este curso va a ser enseñarles a entender todos estos procesos lo más fácil posible, digerible, ¿ok? Yo no soy técnico de la NASA, no vengo de otro planeta, yo tengo la misma experiencia que pueden tener ustedes, solo que, digamos, me traté de especializar en un área específica y me permite presentarles una capacitación de alguna manera que sea bien entendible, ¿ok? Y que la puedan comprender con facilidad. Todas las clases van a ser así, por eso fue que yo dividí este curso en 30 clases para que en el día nos enfoquemos en algo en específico. Hoy solo vamos a hablar de magnitudes y prefijos métricos, ¿ok? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Bien, ahora, ya con este ejemplo, ¿sí? Queda más que claro que eso lo podemos implementar en ohmios y en watts. Bien, obviamente, esta clase va a ser base fundamental para que nosotros podamos, de alguna manera, profundizar en otros puntos que vamos a abordar en la clase siguiente. ¿Ok? Pero es la introducción a la electrónica. Tomen nota ahí.
Puntos importantes a investigar. Quiero que sepan que en este curso vamos a hacer algunas pruebas, ¿no? Después de cada módulo les voy a hacer una prueba para ver si estamos avanzando. Una prueba online de selección simple con preguntas de selección simple, que la van a encontrar en su perfil. Todos la van a encontrar en su perfil. Puntos a investigar. Puntos a investigar. Si le mando a investigar algo, es porque es un ABC. Tienen que aprenderlo, ¿ok? Ley de Ohm. ¿Qué van a investigar de la ley de Ohm? Todo. Cómo implementarla, de qué es el funcionamiento, el fundamento, todo lo van a investigar. Ley de Ohm. ¿Qué van a investigar? Ley, déjenme ver cómo se escribe. Se llama ley de Kirchhoff. Pero no me acuerdo cómo se escribe Kirchhoff. Kirchhoff. Viste, yo sabía que no sabía. Kirchhoff con doble H. Sería así. Ley de Kirchhoff. Creo que es así. Kirchhoff. OFF. Ley de Kirchhoff. Esto es una K. Ya iba a aprender. Ley de Kirchhoff. Kirchhoff. Ley de Kirchhoff. Entender la ley de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff les va a permitir a ustedes encontrar, por ejemplo, cuando no tienen, sino en un circuito tienen solamente la tensión y quieren despejar la resistencia, quieren despejar la corriente que pasa por ese circuito. Entonces, la ley de Kirchhoff nos puede a nosotros dar esa respuesta. ¿Ok? O sea, punto importante, ley de Ohm, ley de Kirchhoff. ¿Ok? Y investigar materiales, conductores y no conductores. ¿Bien? ¿Sí? Para los que son un poco más nuevos, es importante que investiguen qué es como investigación y tarea, chicos, qué es corriente AC. ¿Ok? ¿Y qué es corriente DC? Bien. Digamos que esto es para los que son un poco más nuevos y no conocen mucho sobre el tema. ¿Ok? Investiguen qué es corriente AC y qué es corriente DC. Y además de eso, investigar qué es la ley de Ohm, qué es la ley de Kirchhoff, materiales conductores y materiales no conductores o aislantes. ¿Ok? Estos son los puntos a investigar. Quiero que hagan las investigaciones, busquen su cuaderno, se sienten a investigar, tomen nota, verifiquen tal y lo estudien, porque en la plataforma online que ustedes se han inscrito, yo voy a colocar un examen de selección simple, ¿ok? Y ustedes tienen que responderme para yo evaluar el progreso de cada uno de ustedes. Bien, entonces es importante que investiguen cada uno de los puntos y me respondan al momento que vayamos a hacer el examen. ¿Cuándo van a hacer los exámenes? Los exámenes los vamos a hacer luego de terminar cada bloque, ¿ok? Luego de cada bloque yo le voy a colocar preguntas de selección simple y ustedes van a responder. Tiqui, 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 tiqui. A su correo les va a llegar la notificación cuando subamos el examen. Ya cuando estemos a punto de terminar el primer bloque, viene entonces el examen, ¿ok? Para evaluar el progreso. Entonces, cada bloque va a tener un examen, así que investiguen todo esto y complementenlo, porque en cada clase les voy a mandar a investigar algo de complemento a lo que hemos visto en esa clase. ¿Bien? Entonces, pues bueno, básicamente esta fue la clase del día de hoy. Quiero que sepan que mucha de esta información
está en la internet, ustedes perfectamente la pueden investigar. Yo, si quieren, de alguna manera, estas primeras clases las organicé de una forma que ustedes pudieran digerirla con facilidad, de una manera bien práctica, utilizando una pizarra, utilizando algunos métodos tradicionales, pero implementando nuevas tecnologías, ¿ok? Como lo es la internet, para que ustedes desde sus hogares, desde sus laboratorios, desde su trabajo, en su móvil, en su tablet, en su computador, puedan accesar al sistema y puedan ver cada una de las clases sin ningún inconveniente. Bien, quiero que sepan que la clase que viene va a ser igual. Vamos a tener igualmente la misma ventanita, una transmisión, para que agarremos todo el tema de la electrónica básica y luego que concluyamos con electrónica, que ya estemos más metidos en el tema de análisis, vamos a incorporarle al sistema un chat en tiempo real para que ustedes por ahí puedan, de repente en alguna duda, yo pueda responder, pueda hacer feedback. Pero más adelante, primero vamos a concentrarnos en aplicar el conocimiento básico y fundamental en el tema de la electrónica. Es todo esto lo que hemos visto el día de hoy. Así que, pues nada, no queda más que a seguir preparándonos. La próxima clase será el día sábado a las 7 de la noche. Por acá su servidor, Jonathan Peña. Gracias por estar allí. Que estén muy bien.